este capítulo de lógica, digamos, el concepto fundamental que vamos a estudiar son las llamadas proposiciones, ¿sí? Esta es la lógica proposicional, ¿sí? Bueno, ¿qué son las proposiciones? Son oraciones que tienen un valor de verdad, ¿sí? Un único valor de verdad. O sea, son oraciones de las cuales uno puede decir si son verdaderas o falsas, ¿sí? Ninguna proposición puede ser verdadera o falsa a la vez, ¿sí? Entonces, el valor de verdad de verdadero, ¿sí? Usualmente para abreviar un poco, se lo toma como el valor uno, y las proposiciones falsas se dice como que tienen valor cero, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver cuando hagamos las tablitas de verdad. Es más útil poner cero uno que andar escribiendo verdadero o falso, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunos ejemplitos de proposiciones. Las dos primeras serían como en el lenguaje coloquial, ¿sí? Por ejemplo, si digo que hoy es lunes, eso es algo que es una proposición, eso es verdadero o es falso, ¿sí? No todos los días es verdadero, pero en el momento en el que uno enuncia esa oración, tiene un valor de verdad, ¿sí? La siguiente, esa José Hernández escribió Martín Fierro, bueno, eso sí, como que también tiene un valor de verdad, y ese no cambia con el tiempo, ¿sí? Obviamente acá hay como el lenguaje coloquial siempre es un poco ambiguo, entonces, qué sé yo podría preguntarme qué José Hernández es al cual me estoy refiriendo para ver si escribió o no el Martín Fierro, pero bueno, ese tipo de, en general en matemática, ese tipo de ambigüedades es como que no las tenemos, pero en todo caso siempre hay como que mirar un poco el contexto para poder decidir sobre esos valores de verdad, ¿sí? La siguiente, eh, proposición uno más 3 igual a 5, ¿sí? Es simplemente una ecuación, ¿sí? En este caso, digamos, el valor de verdad es falso, ¿sí? Sobre todo estos ejemplos que son medio pavos, digamos, lo que habría que rescatar un poco la notación, es la notación que usa el libro y que la que vamos a usar en la materia para proposiciones en general, digamos, con estas letras minúsculas, ¿sí? P, Q, R, S, estas son las letras que vamos a usar para denotar proposiciones, ¿sí? ¿Qué cosas no son proposiciones? Bueno, afirmaciones, exclamaciones, preguntas, órdenes, digamos, ese tipo de cosas no son proposiciones. Y acá tenemos escrito como ejemplo, qué lindo día, digamos, una exclamación no sería una proposición. Si una orden como no salir de casa tampoco es una proposición. Y acá esta tercera, digamos, algo que es un poco más matemático, no lo consideramos una proposición x cuadrado más uno, ¿sí? No es una proposición. Si uno no sabe quién es x, como que no puede evaluar el valor de verdad de eso, ¿no? O sea, si yo no sé quién es x, yo no sé si eso es cierto o es falso, ¿sí? Vamos a volver sobre estas cosas un poquito más adelante, pero bueno, técnicamente, digamos, estas ecuaciones, si yo no sé quién es x, no es una proposición. Bien, ¿qué es lo siguiente? Sí, bueno, para manejar las proposiciones, se introducen lo que se llaman los conectores lógicos o los operadores lógicos. Y uno, como que, este tema de lógica, es como que se puede pensar bastante algebraicamente, ¿sí? De una manera muy algebraica. Ya vamos a ver bien por qué, pero digamos, es interesante verlo de esa forma, ¿sí? Como que se puede trabajar como en el álgebra, ¿sí? Y bueno, así como se trabaja en el álgebra, hay como operaciones, que acá se llaman conectores lógicos, que sirven para formar proposiciones nuevas a partir de ciertas proposiciones que uno tiene dadas. Entonces vamos a estudiarlos uno por uno, vamos a definirlos, ¿sí? El primero que mencionamos es la negación, ¿sí? Este por ahí se le llama conector, pero digamos no conecta dos proposiciones, sino como que se aplica a una sola proposición. Digamos, la negación de una proposición P, ¿sí? Es digamos, se lee no P, digamos, pero bueno, se usa este simbolito para denotarlo, ¿sí? Entonces esta es la negación de la proposición P, ¿sí? Entonces eh, para especificar esta proposición no P, lo que yo tengo que hacer es darle valores de verdad, saber cuál es el valor de verdad que tiene
digamos, si yo conozco los valores de verdad de P. ¿Sí? Y bueno, como esto resulta, digamos, medio obvio, digamos, la negación lo que hace es cambiar el valor de verdad de una proposición. ¿Sí? Si la proposición es falsa, su negación es verdadera, y si la proposición es verdadera, el valor de verdad de la negación es falso. Bien, siguiente conector lógico, ¿sí?, que mencionamos acá es la conjunción. ¿Sí? La conjunción aplica a dos proposiciones. ¿Sí? Acá tenemos a las proposiciones P o Q, la conjunción de P y Q. ¿Sí? Justamente se lee así, P y Q. ¿Sí? Se usa este simbolito como una cuñita para arriba. ¿Sí? Y digamos la conjunción, como es el valor de verdad. ¿Sí? Acá el valor de verdad de la conjunción depende de los valores de verdad que tomen, digamos, sus componentes, en este caso P y Q. ¿Sí? Bueno, una conjunción P y Q es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas simultáneamente. ¿Sí? Acá fíjense en esta se llama como las tablitas de verdad. ¿Sí? En este caso es la tabla de verdad de P y Q, ¿sí?, en la cual, digamos, en esta columna yo pongo todos los valores de verdad en función de los valores de verdad de P y Q. ¿Sí? Así, por ejemplo, cuando P y Q son ambas falsas, la conjunción es falsa. ¿Sí? Incluso si alguna de las dos es falsa, la conjunción es falsa. Y el único caso en el que es verdadera es cuando, digamos, las dos, cuando P y cuando Q son ambas verdaderas. Bueno, esto probablemente ya lo hayan leído. Esta parte como que no presenta grandes dificultades, pero bueno, los vamos mencionando. ¿Sí? Siguiente operador es la disyunción, ¿sí?, o el o. ¿Sí? La disyunción entre dos proposiciones es, digamos, entre dos proposiciones P y Q, es lo que se llama P o Q. ¿Sí? Fíjense, el simbolito que se usa es como una cuña, pero eh, para abajo. ¿Sí? Y el valor de verdad de P o Q, eh, bueno, también depende de los valores de verdad de P y de Q. Y en este caso esto, digamos, va a ser verdadero cuando alguna de las dos proposiciones sea verdadera. ¿Sí? Incluso si las dos proposiciones son verdaderas, también se considera que el P o Q, sí, que la disyunción es verdadera. ¿Sí? Si uno quiere, esto por ahí puede confundir un poco, pero es como que hay como un nombre reservado para excluir el caso en el que las dos proposiciones son verdaderas a la vez. Este es lo que se llama la disyunción exclusiva, ¿sí?, que es verdadera cuando alguna de las dos es verdadera pero la otra no. ¿Sí? Y es falsa cuando las dos son falsas, y digamos también es falsa cuando las dos son verdaderas. ¿Sí? Acá tenemos la tablita de verdad para la disyunción. Fíjense, fíjense la diferencia, ¿no? P o Q es siempre verdadera, salvo que las dos sean falsas. Y el O exclusivo es verdadera cuando tengo, digamos, una verdadera y la otra falsa. ¿Sí? En estas dos filas del medio tengo que la disyunción exclusiva es verdadera, y en los otros dos casos es falsa. Bien. Siguiente operador, ¿sí?, o siguiente conector. Esto es, por ahí es un poquito más complicado, ¿sí?, si no están acostumbrados, pero es lo que se llama la implicación. ¿Sí? Es un conector que, dadas dos proposiciones P y Q, forma la implicación. ¿Sí? Se denota con una flechita, ¿sí?, y esto se lee P implica Q. ¿Sí? Este es muy útil en matemática, muy útil para demostrar teorema y para hacer deducciones. ¿Sí? Acá hay que por ahí ir adquiriendo terminología, ¿no? Esto en los libros de texto no siempre se escribe con flechas. Hay diferentes formas de referirse a la implicación. ¿Sí? La muy común es si P, entonces Q. ¿Sí? Otra es que P es condición suficiente para Q, o que Q es condición necesaria para P. ¿Sí? Bueno, eso puede aparecer de muchas formas en la literatura. Hasta incluso no son las únicas de mencionarla, pero son como las más comunes. ¿Sí? Bueno, ¿cómo son los valores de verdad para la implicación? ¿Sí? Esta es la tablita, acá lo pueden ver, pero digamos,
¿cuál sería la característica de la implicación? ¿Sí? La implicación es verdadera en tres casos y en uno falso, ¿sí? Parecido a lo que pasaba con la disyunción, ¿sí? El único caso en el que la implicación es falsa es cuando la implicación P implica Q es falsa, cuando P es verdadero y Q es falso, ¿sí? En la implicación P se suele llamar hipótesis y Q la conclusión, ¿sí? Entonces, si esto lo tratamos de decir en palabras, lo que tenemos es que uno no puede sacar una conclusión falsa a partir de una hipótesis verdadera. ¿Sí? Que eso es lo que hace fuerte la matemática. O sea, en matemática uno no puede tener, si uno razona bien, ¿sí? No puede llegar a conclusiones falsas, ¿sí? No se puede equivocar, ¿sí? Siempre siguiendo las reglas lógicas, que son las que estamos estudiando en este capítulo. ¿Sí? Entonces, esto muy importante. Si no queda claro, deberían volver a pensar un poquito bien sobre esto, ¿sí? Ver los ejemplos, porque esto tiene que quedar, es uno de los conceptos más importantes que estamos introduciendo. Bien, un conector relacionado, ¿sí? Es lo que se llama el bicondicional, ¿sí? También se forma con dos proposiciones. El bicondicional se denota, es algo distinto, ¿no? Como se puede ver en la tabla, se denota con una flechita que va para los dos lados, ¿sí? Entre las dos proposiciones, ¿sí? Y se lee P si y solo si Q, ¿sí? A veces se puede escribir de forma abreviada, así con un si con dos i, ¿sí? O en inglés con un if con dos f's, ¿sí? Otra manera de decirlo es que P es condición necesaria y suficiente para Q, ¿sí? Ya vamos a, a ver en un rato, digamos, cuál es la relación que hay entre el bicondicional y la implicación en los otros operadores, pero esto, bueno, acá esto ya lo sugiere, ¿no? Como que necesaria y suficiente, es como que hay dos implicaciones ahí dando vuelta que tienen que pasar a la vez, ¿sí? Bueno, ¿cuándo es verdadero y cuándo es falso el bicondicional? Bueno, esencialmente P y Q tienen que tener el mismo valor de verdad las dos para que el bicondicional sea verdadero, ¿sí? O sea, si P es falsa y Q es falsa, el bicondicional es verdadero. También si P es verdadera y Q es verdadera. Pero si una es verdadera y la otra falsa, el bicondicional es falso. A ver, acá tenemos un ejemplo escrito así medio... Es un ejemplo, digamos, matemático, pero escrito en palabras. Digamos, esto no llega a ser coloquial. Pero, por ejemplo, la proposición, la primera, si 1 más 1 es igual a 3, entonces 2 más 3 es igual a 7, es verdadera, ¿sí? Fíjense que acá tanto, digamos, la hipótesis como la conclusión son falsas. Pero bueno, una hipótesis falsa como que implica cualquier cosa. Digamos, si la hipótesis es falsa, la implicación siempre es verdadera. No importa que acá ponga algo falso o ponga algo verdadero, esto siempre es verdadero, ¿sí? Y acá, bueno, acá tengo como un pequeño errorcito, ¿sí? Porque acá tenemos la proposición 1 más 1 igual a 3 y solo si 2 más 3 igual a 7. En este caso, esto está escrito que es falso, pero es verdadero, ¿sí? Fíjense acá en la tablita, es verdadero porque si bien tengo dos proposiciones falsas para hacer el bicondicional, digamos, justamente como tengo las dos proposiciones, las dos son falsas, tienen el mismo valor de verdad, el bicondicional es verdadero, ¿sí? Si yo pusiera acá, por ejemplo, si yo tuviera que corregir esto, pongo 1 más 1 igual a 2, si solo si 2 más 3 igual a 7, ahí sí el bicondicional sería falso. Bien, proposiciones primitivas. ¿Qué son las proposiciones primitivas? Son las proposiciones que no se pueden descomponer, ¿sí? En proposiciones más sencillas. Digamos, descomponer se entiende que usando los conectores lógicos que definimos hasta ahora, ¿sí?
Esas son las proposiciones primitivas. Y acá tenemos unos ejemplitos medio en lenguaje coloquial. ¿Sí? Tenemos tres proposiciones. Una dice Felipe saldrá a dar un paseo. La otra dice que la luna está brillando. Y la tercera que está nevando. ¿Sí? Estas proposiciones son primitivas porque, digamos, no son negaciones de ninguna otra proposición, no son conjunciones, disyunciones, no son ni bicondicionales, ni tampoco implicaciones. ¿Sí? Pero bueno, uno puede, digamos, a partir de estas proposiciones primitivas formar proposiciones, digamos, más elaboradas, proposiciones compuestas. ¿Sí? En este caso tenemos la implicación, ¿sí?, entre lo que sería la conjunción de T con la negación de U. ¿Sí? Tenemos la implicación entre eso y la primera proposición. ¿Sí? A ver si no me equivoqué al escribirlo. Esto se leería así en lenguaje coloquial. Digamos, si la luna está brillando, que esto es T, y no está nevando, ¿sí?, esto es U, bueno, entonces Felipe saldrá a dar un paseo. ¿Sí? Lo cual, digamos, tiene sentido. Bien. Otro ejemplito, digamos, parecido, pero acá hay como un pequeño detalle para observar, que esto sería la implicación T implica, no U implica S. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se lee? Esto se lee, si la luna está brillando, entonces, si no está nevando, Felipe saldrá a dar un paseo. ¿Sí? Esto, digamos, esto por ahí cuesta como un poquito darse cuenta o puede presentar alguna dificultad. ¿Sí? Lo que se dice acá es que el operador de negación tiene precedencia sobre la implicación. ¿Sí? O sea que es efectivamente como lo escribimos acá arriba. O sea, no U implica S, significa que la negación de U implica S. Y no significa que esto es la negación de U implica S. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta digamos, es bastante estándar, digamos, que el operador de negación como que tiene precedencia sobre todos los demás operadores. Pero bueno, definimos varios y se puede prestar a confusión, ¿sí? Sobre todo porque no hay como un acuerdo unánime, ¿sí?, de qué operadores preceden a los otros. ¿Sí? En general, acá si uno se mete en Wikipedia, encuentra esto, y esto es lo que en general se acuerda. Así que el operador, digamos, que tiene precedencia por sobre todos los demás es la negación. ¿Sí? Y después siguen la conjunción, disyunción, la implicación y el bicondicional. Pero, digamos, esto como que no es estándar, es lo más común, pero no siempre se usa esta convención. ¿Sí? Entonces hay que estar como un poquito atento. Esto sobre todo es como muy útil, digamos, cuando uno usa estos conectores lógicos en algún lenguaje de programación. ¿Sí? Si uno tiene estas reglas, este orden de precedencia, como que se ahorra de escribir muchos paréntesis. ¿Sí? Y es como mucho más claro, digamos, es mucho más fácil de leer, digamos, si uno no tiene que andar leyendo un montón de paréntesis por ahí. Pero bueno, eso como que depende un poco de qué lenguaje se esté usando, digamos, ante la duda en esta materia, digamos, si no está claro, mejor usar paréntesis para evitar las ambigüedades. Bien, a ver, un ejemplito un poquito más complicado. Si acá tenemos una tabla de verdad, es como que la tabla de verdad acá es como que combina varias proposiciones. ¿Sí? Digamos, las proposiciones primitivas son P, Q y R. ¿Sí? Como tengo tres proposiciones primitivas, todas las posibilidades de valores de verdad que tengo para esta terna son 8, ¿no? Están aquí anotadas. Y después tengo estas proposiciones compuestas, y lo que estoy haciendo acá es analizar los valores de verdad de las proposiciones compuestas. Fíjense que son todas conjunciones. ¿Sí? Primero como que hago las conjunciones de A2. ¿Sí? O sea, lo que yo estoy analizando es P, I, Q y R, pero bueno, hay distintas formas de hacerlos. Entonces, la primera sería hacer P, I, después hacer Q y R, o si no, puedo hacer P y Q y después hacer R.
¿sí? Si esto uno lo piensa un poco sin mirar la tabla de verdad, digamos, para que una conjunción de 3 sea verdadera, ¿sí? Lo que es lógico que pase es que eso solamente sea cierto cuando las tres proposiciones primitivas tengan valor verdadero, ¿sí? Que es lo que efectivamente estas columnas nos están mostrando acá. Pero bueno, si uno quisiera, si uno se pone así medio bien fino, si lo quiere demostrar, tiene que hacerlo, digamos, usando el operador binario de conjunción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mirar aquí esta columna de el P y Q y R, lo que yo tengo que, digamos, yo ya sé que esta conjunción, si no son, digamos, si las dos partes no son verdaderas, es falsa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando P es falso, que se corresponde a las cuatro primeras filas, ¿sí? La conjunción está automáticamente falsa, por eso acá ya tengo cuatro ceros, ¿sí? Y digamos, en el caso de que P sea verdadero, todavía tengo que analizar los valores de verdad de Q y R, ¿sí? Fíjense los valores de verdad de Q y R, ¿sí? Acá los tenemos. Bueno, las primeras filas no afectan mucho porque no aparece P, pero esto solamente va a ser verdadero cuando R y Q sean verdaderos, ¿sí? O sea que en estas tres filas de acá, ¿sí? Tengo un 0, ¿sí? Y por lo tanto acá voy a tener 0, ¿sí? El único caso posible para que esto sea verdadero es que P, Q y R sean las tres verdaderas, ¿sí? Y lo mismo pasa, digamos, acá ustedes pueden hacer el análisis un poco más detenido o tratar de escribir desde cero la tablita de verdad para esta otra conjunción, ¿sí? Esto lo que en realidad dice es que uno podría hablar, ¿sí? O podría definir como un operador de conjunción ternario, ¿sí? Y lo podría llamar así sin paréntesis P y Q y R, ¿sí? Y esto como que está bien definido porque, digamos, las dos posibles maneras de definir esto en términos de los operadores que ya conocemos, ¿sí? Dan la misma tabla de verdad, ¿sí? Esto como que otra forma de decirlo es que la conjunción es asociativa, ¿sí? Bueno, sobre esto vamos a volver un poquito más adelante, pero como ejercicio, eh, bueno, traten de hacer lo mismo, ver que la disyunción es asociativa. O sea que eh, si hago las tablas de verdad para P o Q o R, ¿sí? No importa cómo asocie, yo tengo que asociar dos y después hacer la disyunción con la otra. Bueno, no importa de qué forma lo haga, siempre van a tener los mismos valores de verdad. Acá tenemos un ejemplo parecido, ¿sí? También tenemos tres proposiciones primitivas, pero lo que estoy haciendo acá, las proposiciones que me estoy formando son una disyunción con una conjunción, ¿sí? O sea, lo que yo estoy haciendo acá es P o Q o R y lo estoy haciendo de las dos formas posibles que tengo de hacerlo. Puedo hacer P o Q y R, ¿sí? Entonces, estoy haciendo P o Q y R, o estoy haciendo primero la conjunción de P con Q y después primero la disyunción de P con Q y después hacer la conjunción con R, ¿sí? Y fíjense que en este caso dan distintos las tablas de verdad, ¿sí? A ver, analicemos algún... Para no hacer todo el análisis, digamos, y que no sea muy pesado, veamos, por ejemplo, en la primera fila en donde esto falla, que sería acá en la quinta fila. En la quinta fila tenemos que esta disyunción es verdadera, lo cual es claro porque en la quinta fila P es verdadera, entonces una disyunción que tiene, digamos, una de sus partes verdadera es verdadera, pero si miro de este otro lado, tengo falso. ¿Qué pasa acá? Esta conjunción es falsa porque R tiene el valor falso, tiene el valor 0 en esta fila, entonces esto no puede ser verdadero porque deberían ser las dos partes verdaderas. Y entonces acá ya detectamos que hay una diferencia en las tablas de verdad y por lo tanto no
no tendría sentido hablar de algo así, P o Q y R, digamos, sin paréntesis. Salvo que uno tenga una convención para ver cómo se están asociando estas cosas, que eso también en los lenguajes de programación, digamos, existe, pero también no es una cosa uniforme y por lo menos en esta materia, digamos, siempre estas cosas las vamos a indicar con paréntesis para que no nos confundamos. Bien, otro ejemplito. A ver, este un poquito tiene una particularidad que, fíjense, acá en la columna, la cuarta y la sexta columna, fíjense, estas tablas de verdad tienen todos el mismo valor. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, la implicación P implica P o Q. ¿Sí? Bueno, sucede que esto es siempre verdadero. ¿Sí? Fíjense, es, digamos, uno puede hacerlo medio por definición, ¿sí? O recordando cómo funcionaba la implicación, ¿sí? O sea, la implicación era siempre verdadera salvo que la hipótesis fuera falsa y la conclusión eh, fuera verdadera, ¿sí? Pero en este caso, digamos, cuando no, perdón, lo dije al revés. Salvo que la hipótesis sea verdadera y la conclusión falsa. ¿Sí? A veces se me mezcla, pero la forma, traten de, si se confunden como yo me acabo de confundir, piénsenlo, o sea, como que no se puede concluir nada falso a partir de algo verdadero, ¿sí? Pero acá la particularidad es que, digamos, cuando yo tengo que P es verdadero, la conclusión P o Q automáticamente es verdadera, ¿sí? Porque P verdadero hace que P o Q sea verdadero, o sea que nunca tengo falso acá, ¿sí? Con P verdadero. Por eso tengo todos unos acá, ¿sí? En los primeros con hipótesis falsa, digamos, la implicación es verdadera, ¿sí? Y con hipótesis verdadera, esta conclusión particular que tengo acá siempre es verdadera, ¿sí? Bueno, y acá en la última fila este ejemplo es como que está un poco exagerado, pero tengo lo que estoy analizando acá es P y no P y Q, ¿sí? Digamos, Q acá es un poco irrelevante porque si yo ya tengo P y no P, la negación de P, digamos, esta esta conjunción nunca puede ser verdadera, ¿sí? Porque no, digamos, estas dos partes no pueden tener el mismo valor de verdad simultáneamente, porque la negación cambia el valor de verdad, ¿sí? Entonces, si P es verdadera, la negación de P automáticamente es falsa, o si P es falsa, la negación de P es automáticamente verdadera, o sea que esto, digamos, yo necesito para poder poner un 1 acá, necesito que estos tres términos tengan el mismo valor, sean verdaderos, y nunca me va a pasar eso, ¿sí? Bueno, este tipo de fenómenos tiene como un nombre, ¿sí? Entonces, digamos, las proposiciones que tienen, digamos, como que son las proposiciones compuestas que son verdaderas para cualquier asignación de sus proposiciones primitivas, las proposiciones primitivas que las forman. Esto es lo que se llama tautologías, ¿sí? Eh, y bueno, en el caso, digamos, análogo es, digamos, si una proposición es falsa, independientemente de los valores de verdad que yo elija para las proposiciones primitivas que las forman, ¿sí? Si la proposición siempre es falsa, no importa cuáles sean los valores de verdad que toman, en este caso P y Q, digamos, eso es lo que se llama una contradicción, ¿sí? Algo como que siempre es falso, ¿sí? Entonces, vamos a usar bastante en lo que sigue las tautologías y contradicciones. Y bueno, esto de hecho le damos una notación específica, ¿sí? T0 vamos a usar para denotar las tautologías y F0 para las contradicciones, ¿sí? También es común usar estos simbolitos que es como una T, parecido a una T, y el otro, digamos, para las tautologías, y para una proposición que es siempre falsa se usa como la misma T pero dada vuelta.
Bueno, acá tenemos la definición de equivalencia lógica, ¿sí? ¿Qué dice esta definición? Dice que dos proposiciones S1 y S2 son lógicamente equivalentes si tienen las mismas tablas de verdad. ¿Sí? En el libro está escrito un poquito distinto, digamos, esta definición, pero es equivalente a esto, ¿sí? O sea, quiere decir lo mismo. Acá cuando dice que tienen las mismas tablas de verdad, bueno, esto ya indica que esta definición va a tener sentido para proposiciones compuestas, ¿sí? Digamos, para proposiciones primitivas, digamos, no hay una tabla de verdad no trivial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de equivalencia lógica, es como que estamos pensando en proposiciones que pueden tener diferentes valores de verdad de acuerdo a los valores de verdad que van tomando las proposiciones primitivas que las conforman, ¿sí? Entonces, dos proposiciones son lógicamente equivalentes si van tomando el mismo valor de verdad cuando yo cambio los valores de verdad de las proposiciones primitivas que las forman. A ver, acá tenemos, digamos, un ejemplito para ilustrar un poco la definición y hacer la comparación de el bicondicional con la equivalencia lógica, ¿sí? En primer lugar, lo que habría que notar es que el bicondicional es un conector lógico, ¿sí? Si yo tengo dos proposiciones S1 y S2, el bicondicional es nuevamente una proposición, ¿sí? En cambio, esta equivalencia lógica acá, que tenemos acá, que a veces también la leemos igual, como S1 es lógicamente equivalente a S2, o se puede decir S1 sí, solo sí, S2, pero en un sentido de equivalencia lógica. Bueno, esto no lo estamos considerando una proposición, ¿sí? Dentro del universo en el que trabajamos. Vamos a explicar un poquito más sobre eso en breve para aclarar, pero concentrémonos un segundo en este ejemplo, ¿sí? Si yo tengo dos proposiciones, bueno, este ejemplo no es tan interesante porque las proposiciones, qué sé yo, una es primitiva, ¿sí? La otra tal vez no, pero es una negación de una proposición primitiva. Pero para ilustrar esta cuestión de equivalencia lógica, si yo tengo la proposición que dice hoy es lunes, ¿sí? Y otra que dice no está lloviendo, por más que las dos sean verdaderas, no son lógicamente equivalentes, ¿sí? Es como que esta proposición puede ir cambiando cuando pasan los días de la semana, va cambiando de valor, y la de estar lloviendo también, a medida que pasa el tiempo puede llover, puede no llover, y no siempre que no llueve es lunes, ¿sí? Entonces, estas proposiciones pueden ser equivalentes en algún momento, o sea que el bicondicional puede ser cierto en algunos momentos, pero no son lógicamente equivalentes. Bien, una observación, ¿sí? Para comparar un poco la equivalencia lógica con la definición que dimos hace un ratito de tautología. Digamos, otra forma de definir equivalencia lógica es la siguiente. La proposición S1 es lógicamente equivalente a S2 si el bicondicional S1 sí solo si S2 es una tautología, ¿sí? Y digamos que es una tautología, es una proposición que es verdadera independientemente de los valores de verdad que toman las proposiciones primitivas que la conforman, ¿sí? Justamente eso es lo que nos va a decir, es que digamos, la tabla de verdad del bicondicional es una columna de todos unos, ¿sí? O lo que es lo mismo, la tabla de verdad de S1 tiene que tener la columna igual a la tabla de verdad de S2, ¿sí? Para que esto, digamos, siempre tienen que ir tomando los mismos valores, si no, esto no sería una tautología. Y al revés, digamos, también es cierto. Si el bicondicional es una tautología, entonces las proposiciones son lógicamente equivalentes. Bueno, un ejemplo muy sencillo dice que toda proposición es lógicamente equivalente a su doble negación, ¿sí? O sea, P es lógicamente equivalente a no P. Muy fácil, simplemente chequeamos con la tabla de verdad, digamos, ponemos la primera columna para P, la columna de la negación cambia los valores, y si yo cambio estos valores negando de nuevo, obtengo obviamente lo que tenía al principio. Entonces las tablas de verdad de P
y de la doble negación de P son la misma. ¿Sí? Esto después, digamos, intuitivamente uno lo que interpreta cuando tiene dos proposiciones, digamos, lógicamente equivalentes es que es la misma proposición escrita de otra forma. ¿Sí? O sea, esa es la idea atrás de la equivalencia lógica, ¿sí? Que es lo que uno, digamos, también tiene en su cabeza. Si uno niega algo dos veces, es lo mismo que afirmarlo. Otro ejemplito, este ejemplo creo que lo charlamos un poquito antes, ¿sí? Muy importante en la implicación, esto para hacer deducciones, ¿sí? Fíjense, acá dice que la implicación P implica Q es lógicamente equivalente a la disyunción no P o Q, ¿sí? Esto también es muy fácil de verificar haciendo las tablitas de verdad, ¿sí? Esto recuerden ya, no lo escribo de nuevo. Digo, no hacemos el detalle de nuevo, pero teníamos que la implicación era siempre verdadera, salvo en este caso, ¿sí? Cuando teníamos hipótesis verdadera y conclusión falsa. Y bueno, las disyunciones también son siempre verdaderas en tres casos, salvo cuando tenemos las dos falsas. Así que en este caso, digamos, para que no P sea falso y para que Q sea falso, bueno, P tiene que ser verdadera y Q falso. Entonces queda exactamente la misma tabla de verdad. Bien, este ejemplo también tenemos acá la equivalencia lógica entre el bicondicional, P si solo si Q, y digamos, esto es lógicamente equivalente a la conjunción de las dos implicaciones, ¿sí? P implica Q y Q implica P. ¿Sí? Este ejemplito es un poquito más complicado. Lo que hay que hacer es, digamos, obviamente comparar la tabla de verdad del bicondicional con la tabla de verdad de esta conjunción. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer tablas de verdad de cosas así un poquito más complicados, van haciéndolo de poco. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una columna para P, una columna para Q. En este caso tenemos que hacer la conjunción de estas dos. Entonces, tenemos una columna para P implica Q, la columna para Q implica P, y ahora con estas dos ya puedo sacar esta columna, ¿sí? La columna de la conjunción. Entonces, para que, digamos, para poder poner un 1 acá, tengo que tener que las dos sean verdaderas, que pasen en la primera fila y en la cuarta fila. Por otro lado, si yo lo comparo con la tabla del bicondicional, ¿sí? Que es esta, por definición es esta, ¿sí? Bueno, tengo lo mismo. Entonces estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Más ejemplos. Acá tenemos lo que se llaman las leyes de Morgan. ¿Sí? Quizás estas leyes las recuerden de la teoría de conjunto. ¿Sí? Digamos, en ese caso lo que dicen, bueno, vamos a ver la próxima unidad es conjuntos, pero esto lo deben recordar del secundario, es que el complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de los complementos y la otra es que el complemento de la intersección es la unión de los complementos, ¿sí? Bueno, acá funciona lo mismo, pero en lugar de unión e intersección tenemos el O y el I, y en lugar de complemento tenemos la negación, ¿sí? Entonces la negación de P o Q es no P y no Q, y digamos dualmente la negación de P y Q es no P o no Q. Es como que acá hay una idea de que el álgebra de la lógica es medio parecida al álgebra de la teoría de conjuntos, y bueno, eso en realidad es cierto, digamos. Bien, para probar esto, acá tenemos una tabla un poco larga, pero porque estamos haciendo los dos ítems a la vez, ¿sí? Entonces, esto lo deberían mirar con más detalle ustedes, pero lo mismo, o sea, ponemos los valores, las proposiciones primitivas primero, ¿sí? Tenemos acá los valores para P y para Q. A ver, acá que pusimos, tenemos la de P y Q, ponemos los valores de acuerdo a los de P y de Q. Acá tenemos los de la negación,
¿sí? Y lo que hago, por ejemplo, acá estoy probando el segundo, lo que está en rojo probaría el segundo ítem. Lo que tengo que hacer es compararlo, en este caso con la última columna, ¿sí? Que es la disyunción entre la negación de P y la negación de Q. También, si por ahí es más fácil hacerlo de a poco. Entonces ponemos acá, acá yo puse una columna para la negación de P, una columna para la negación de Q, y ahora con estas dos puedo mirar esta columna de acá. Ahí como que ya lo saco fácilmente, ¿sí? Bueno, queda lo mismo, ¿sí? Quedan iguales las columnas, entonces estas dos son lógicamente equivalentes, ¿sí? Y lo que está en azul corresponde al primer ítem. Hago el mismo razonamiento para las dos proposiciones y comparo las tablas de verdad. Algo que menciona el libro, a mí no me gusta mucho la forma en que lo dice, pero es como que una interpretación también algebraica de las leyes de De Morgan es que el operador de negación se distribuye en el O y en el I, ¿sí? Pero en realidad no es que se está distribuyendo, sino que cuando yo niego una disyunción, no me queda la disyunción de las negaciones, ¿sí? Es como que no, estrictamente hablando no se está distribuyendo el operador de negación en el operador en el O y en el I, sino como que cambio el operador, ¿sí? Por eso no me gusta mucho decir que se distribuye, pero bueno, si uno le sirve para acordarse, está bien, digamos, mientras no meta la pata, ¿sí? Me gusta más pensarlo, como dije recién, que el álgebra de la lógica se parece al álgebra de la teoría de conjuntos. Otro ejemplo más, que son las leyes distributivas, ¿sí? Acá sí hay un... Acá sí es correcto pensar, ¿sí? Fijémonos lo que dice esto, es que una operación se distribuye en la otra, ¿sí? Porque, miremos el primer ítem, lo que tengo acá es la conjunción de una proposición con la disyunción de otras dos, ¿sí? Y bueno, lo que pasa es que esto me da la disyunción de estas dos conjunciones. O sea que el conector I se distribuye en el O, ¿sí? O sea, hacer P, I, paréntesis, Q o R es lo mismo que decir, entre paréntesis, P y Q o P y R. Que esto está bien, también el libro lo menciona, uno puede hacer la analogía con los números reales o con los números enteros, es decir, que la multiplicación se distribuye en la suma, ¿sí? La diferencia que hay acá en la lógica es que la disyunción también se distribuye en la conjunción, ¿sí? Fíjense, acá si yo hago P, O, Q y R, esto es lógicamente equivalente a decir P, O, Q y P, O, R, ¿sí? Lo cual, digamos, para los números no es cierto, ¿sí? La suma no se distribuye en la multiplicación, pero acá en la lógica hay como una especie de dualidad, ¿sí? Entre la disyunción y la conjunción. Bueno, un pequeño detalle, digamos, para probar estas cosas, acá ya se complica un poquito más porque hay más variables primitivas. Fíjense, aquí tenemos tres proposiciones primitivas, digamos, tres proposiciones primitivas, entonces los distintos valores de verdad que yo puedo ir asignando crecen, ¿sí? En este caso, como tengo tres y cada una tiene dos posibilidades, me quedan 8 filas, ¿sí? O sea, 8 posibilidades de asignaciones de verdad. Pero bueno, el razonamiento es el mismo, ¿sí? Ponemos una columna para P, una para Q, una para R y después vamos dando, vamos tratando de ver cuáles son los valores para estas proposiciones compuestas, ¿sí? Fíjense que acá yo lo hice un poco más resumido, es como que no agregué una columna para el QOR, simplemente a veces cuando uno ya agarra un poco de práctica puede ahorrarse pasos, digamos, para chequear esta columna, lo de siempre, ¿no? Para que esta conjunción sea verdadera tienen que ser las dos verdaderas, entonces todas las que tienen la proposición P falsa van a dar falso acá, ¿sí? Y la siguiente corresponde al caso en el que P es verdadera, pero las otras dos
Q y R son las dos falsas, ¿sí? Entonces esto me estaría dando falso, Q o R me está dando falso, y por lo tanto la conjunción no puede ser verdadera, ¿sí? Pero en las últimas tres, ahí yo tengo P, en las últimas cuatro siempre P es verdadero, o sea que en particular en estas últimas tres, y tengo que el Q o R es verdadero porque alguna de las dos, o Q o R, es verdadera, ¿sí? Bueno, hago algo parecido para comparar con la otra, ¿sí? Con esta que tengo acá, y comparo, verifico efectivamente que las dos columnas son iguales. Bien, el otro caso lo hacen con ejercicios. Si todavía no siguen mucho esto, les aconsejo que agreguen como una columna extra para el Q o R, para el P y Q y para el P y R, antes de hacer este paso final de esta conjunción, esta disyunción y esta conjunción. Bueno, a ver, acá hacemos un resumen de las propiedades que estuvimos viendo y agregamos algunas nuevas. Entonces, estas propiedades son lo que se llama como las leyes de la lógica, ¿sí? Son, digamos, como los ingredientes fundamentales para hacer deducciones, para probar teoremas, ¿sí? Entonces vamos haciendo un repaso, son varias. No hace falta que se las aprendan todas de memoria, pero sí, por lo menos hay que entenderlas bien, ¿sí? Bueno, esta ya la vimos. La primera es la ley de la doble negación, ¿sí? O sea, la doble negación de una proposición es equivalente a la proposición. Las leyes de De Morgan las vimos también hace un ratito, ¿sí? Que es que negar una disyunción es lo mismo que hacer la conjunción de las negaciones, y al revés, digamos, también cuando uno niega una conjunción de la disyunción de las negaciones. Este creo que no lo hicimos, pero es bien fácil. Fíjense que estas leyes eh, tienen que ver un poco con esta interpretación algebraica de la lógica proposicional, ¿sí? Entonces acá es como que estamos hablando de las leyes conmutativas, pensando en estos conectores o estos conectivos lógicos como operaciones, ¿sí? Si yo los pienso como operaciones, lo que tengo es que lo que dice el punto 3 es que las operaciones estas son conmutativas, ¿sí? O sea que decir P o Q es lógicamente equivalente a decir Q o P, y lo mismo con la otra, con P y Q, es lógicamente equivalente a Q y P, ¿sí? Esto uno incluso lo podría, digamos, para demostrar estos ítems lo que habría que hacer es hacer las tablitas de verdad y chequear que las columnas son iguales, pero en este caso es como que suficientemente simple, ¿sí? Como para casi mentalmente uno lo puede sacar, ¿no? O sea, por ejemplo en esta, para decir que P o Q es cierta o es verdadera, digamos, alguna de las dos tiene que ser verdadera. Entonces, digamos, me va a pasar que Q o P también es verdadera porque alguna de las dos es verdadera, y cuando esto sea falso, va a ser porque las dos son falsas, y por lo tanto esta también va a ser falsa, ¿sí? Es como que podemos hacer la tablita de verdad medio mentalmente en estos casos sencillos, ¿sí? Con el otro pasa lo mismo. Bueno, punto 4 también. Esto lo vimos, creo que en el video anterior, ¿sí? Las leyes asociativas, digamos, o sea, la disyunción y la conjunción, si uno lo piensa como operaciones sobre proposiciones, son operaciones asociativas. Esto lo hicimos la otra vez, digamos, para probar esto también es como que acá aparecen un poco más de filas porque hay tres proposiciones primitivas involucradas, entonces voy a tener 8 filas, pero bueno, fácilmente se verifica, pero probablemente ya lo hayan hecho porque creo que había dejado a uno de estos dos como ejercicio. Este lo vimos recién. Digamos, la disyunción se distribuye en la conjunción, y también el i se distribuye en el o, ¿sí? Lo cual es también una propiedad algebraica, ¿sí? De distributividad de estas operaciones. No son las mismas propiedades algebraicas que tienen los números, pero sirven para hacer esta álgebra proposicional.
Siguiente. Otra, otra ley algebraica es la ley de idempotencia, ¿sí? O lo que se llaman las leyes idempotentes. Acá dice, esta también la podemos hacer mentalmente, pero dice que digamos, si yo hago P o P, esto es lógicamente equivalente a, digamos, P, ¿sí? Mentalmente sale, ¿no? Digamos, si P es verdadera, entonces acá las dos son verdaderas, por lo tanto esta disyunción es verdadera, y si P es falsa, tengo que estas dos P son falsas, por lo tanto esto es falso, tienen siempre los mismos valores de verdad. Algo parecido pasa con el I. Si yo acá tengo algo verdadero, las dos son verdaderas y por lo tanto P y P es verdadero, y si esto es falso, acá me aparecen las dos falsas, entonces el P y P resulta falso. Acá el punto 7 lo que dice es que estas operaciones, digamos el O y el I, tienen como elementos neutros, ¿sí? O sea, la contradicción F0 funciona como un neutro para la disyunción, ¿sí? Fíjense, si yo tengo P o una contradicción, F0 en este caso, digamos, para que esto sea verdadero, necesariamente, digamos, como esto es falso, P tiene que ser verdadero, ¿sí? Entonces, tenemos acá es chequeada esa parte de la equivalencia. Y si P es falso, bueno, esto también es falso, entonces tenemos que esto es falso. Si P es falso, P o F0 es falso. Entonces F0 funciona como un neutro para el O, ¿sí? O sea, cualquier proposición O F0 siempre va a tener el valor de verdad de la proposición esa arbitraria P. Y parecido, fíjense que hay como bastante hay una sección que no estamos cubriendo, que es la de dualidad, o quizás no es una sección sino algunos pequeños comentarios, pero hay como una especie de dualidad entre la disyunción y la conjunción, ¿sí? Porque el neutro para la conjunción es una tautología, ¿sí? Digamos, si yo hago P y algo que es siempre verdadero, bueno, esto va a tener el valor de verdad de P, porque cuando P sea verdadero, esta, digamos, conjunción va a ser verdadera, y cuando P sea falso, esto va a ser falso. Punto 8. Esto es lo que se llaman las leyes inversas, ¿sí? Es que parecido, digamos, a tener como en operaciones de suma o de multiplicación, tener elementos opuestos o elementos inversos, ¿sí? Fíjense que si yo tengo el O, ¿sí? Tengo la disyunción y hago P o no P, bueno, esto es automáticamente verdadero, porque alguna de las dos tiene que ser verdadera. No importa si P es verdadera o falsa, si P es verdadera, bueno, esta es falsa, pero digamos la disyunción sigue siendo verdadera, y si P es falsa, esto pasa a ser verdadero, por lo tanto esto sigue, digamos, esto siempre toma el valor de verdad verdadero, ¿sí? Lo cual pasa con una tautología, ¿sí? Y tenemos para la disyunción, digamos, el enunciado equivalente, ¿sí? O sea, la negación funciona como un elemento inverso para cualquiera de las dos operaciones, para la disyunción y para la conjunción, ¿sí? Otra propiedad algebraica que estamos observando acá. Bueno, el 9, esto también se puede interpretar medio algebraicamente. Estas son una propiedad que no está muy presente en los números, pero esta es las leyes de dominación, ¿sí? Si vos haces la disyunción de una proposición con una tautología, ¿sí? Eso es una tautología. Y si haces la conjunción con una contradicción o con una falsedad, eso es una contradicción. Eso siempre toma el valor falso. Por último, una propiedad que tenemos es las leyes de absorción, ¿sí? Que es como que una de las operaciones chupa la otra, ¿sí? Cuando tenés, en este caso, por ejemplo, haces P, I, P o Q, esto es lógicamente equivalente a P,
Y si lo hago cambiando los símbolos, también es cierto. O sea, si yo hago P, O, P y Q, esto es lógicamente equivalente a P. ¿Sí? Por ahí también lo podemos hacer medio mentalmente, pero bueno, yo dejo como ejercicio este teorema. Digamos, los que no vimos lo hacen ustedes. La forma sencilla de hacerlo es hacer las tablitas de verdad y chequear para los dos lados, digamos, que las columnas sean las mismas. Pero también está bueno hacer como el ejercicio mentalmente para convencerse, por ejemplo, acá en el primer punto del 10 para convencerme de que esto es siempre equivalente a P, tengo que ver que esto tiene el valor de verdad de P, siempre. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, si P es falso, si P es falso, esto automáticamente es falso. ¿Sí? Porque, digamos, esta primera parte de la conjunción va a ser falsa. ¿Sí? Y si P es verdadero, yo voy a tener, bueno, acá voy a tener verdadero, pero también acá en esta disyunción voy a tener verdadero porque esta parte va a ser verdadera, entonces las dos son verdaderas y esto me queda verdadero. Bueno, un pequeño comentario. Sobre esto no mencionamos mucho porque vamos a volver más adelante, pero es digamos, para mencionar que la equivalencia lógica es lo que se llama una relación de equivalencia. Así que sí que es una relación de equivalencia, es algo que tiene estas tres propiedades, digamos que, bueno, esto es medio trivial, ¿no? Cualquier proposición es lógicamente equivalente a sí misma, ¿sí? Después si yo tengo que la proposición S1 es equivalente, lógicamente equivalente a la proposición S2, bueno, entonces S2 es lógicamente equivalente a S1 y después hay una propiedad que se llama de transitividad, que si S1 es lógicamente equivalente a S2 y S2 es lógicamente equivalente a S3, entonces la primera es lógicamente equivalente a la tercera. ¿Sí? Esto es bien fácil de chequear porque es, digamos, comparar tablitas de verdad para S1, S2, S3, digamos, y ahí siempre van a ser las mismas. Bueno, lo que sí es importante es relacionado a la equivalencia lógica, son lo que se llaman las reglas de sustitución. ¿Sí? Las reglas de sustitución son clave para hacer pruebas de teorema, ¿sí? Para hacer razonamientos. ¿Sí? Y son básicamente dos que ahora las explicamos y después las ejemplificamos. ¿Sí? La primera dice que si uno tiene una proposición P, una proposición compuesta, que es una tautología, ¿sí? O sea que es siempre verdadera, no importa los valores que tomen las proposiciones primitivas que la conforman. Bueno, si yo agarro una proposición primitiva P que aparece en esta proposición compuesta y la reemplazo, cada vez que aparece P la reemplazo por otra proposición Q, siempre por la misma Q, bueno, la proposición que me queda también es una tautología. ¿Sí? Esto es sencillo de ver, ¿no? Se tienen que simplemente mirar las tablas de verdad para la proposición P. Habrá muchas columnas porque, digamos, esta P minúscula es una de las proposiciones primitivas que la forma, pero puede haber muchas más. Lo que yo estoy haciendo, digamos, me estoy construyendo una nueva proposición P1 que, digamos, en la cual ya no aparece P como proposición primitiva, sino que aparece Q. Pero no importa los valores de verdad que tome Q, yo sé que eso siempre toma valor, digamos, esta nueva P1 siempre va a tomar los valores verdaderos, porque es lo que pasaba con la tabla de verdad para P. ¿Sí? Es como que la tabla de verdad para P1 es la misma que teníamos para P, solo que donde decía antes P minúscula, ahora ponemos Q minúscula. ¿Sí? Entonces P1 siempre verdadero, P1 es una tautología. Y la segunda regla de sustitución dice que si uno tiene una proposición compuesta, ¿sí? P mayúscula, y tenemos una proposición P minúscula que aparece en P, bueno, si yo cambio alguna de esas P minúscula por una proposición Q que es lógicamente equivalente a P minúscula, ¿sí? Entonces la proposición que obtengo es lógicamente equivalente
a la proposición original. ¿Sí? Esto sirve para hacer razonamientos para, digamos, ir pasando de enunciados un poco más complicados a enunciados, digamos, más sencillos, ¿sí? Para convencernos de que algo es cierto, pasamos a algo equivalente, de lo cual sea más fácil saber o demostrar que es cierto. ¿Sí? A ver, un ejemplito. ¿Sí? Imaginen que tenemos que probar este bicondicional. Acá tenemos tres proposiciones primitivas. Tenemos que ver que R y S implica Q. Si, solo si, no R y S o Q. ¿Sí? Esto obviamente uno lo puede hacer haciendo la tablita de verdad, pero es como que se estaría complicando demasiado, ¿sí? Porque, por ejemplo, esto nosotros ya lo tenemos probado con esto, ¿no? Sabemos que la implicación P implica Q es equivalente a no P o Q, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá, ya lo vimos antes, es siempre cierto, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer acá para obtener esto, digamos, si yo me doy cuenta que esto acá tiene esta forma, solamente que en lugar de tener P tengo R y S, bueno, cambio P por R y S y ya está, no tengo que chequearlo de nuevo. Digamos, fíjese, si yo lo quisiera hacer con tablitas de verdad, para esta proposición tendría que hacerme una tabla de verdad con 8 filas, ¿sí? Pero si aparecieran más proposiciones, bueno, tendré 16, 32, digamos, ya ni siquiera entrarían en la pantalla, digamos, cuando aparecen muchas proposiciones, y quizá eso yo lo puedo simplificar, ¿sí? Con una regla de sustitución. A ver, otro ejemplito más. ¿Qué dice? Tenemos que negar y simplificar la siguiente proposición, ¿sí? La proposición es P o Q implica R. Entonces, ¿cómo es la negación de eso? Bueno, eh, la negación de esto es simplemente ponemos el no acá adelante, y ahora lo que puedo hacer es aplicar, para simplificar un poco, digamos, acá lo que voy a hacer es tratar de sacar las flechas y dejar todo escrito en términos de eh, la conjunción, la disyunción y la negación, ¿sí? Entonces, digamos, por la primera regla de sustitución hago algo parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Esta implicación la puedo cambiar por una disyunción, ¿sí? Puedo poner, digamos, la negación de la hipótesis o la conclusión, ¿sí? Y avanzar un poco con eso. ¿Qué puedo hacer ahora? Aplicar la ley de De Morgan para ver cómo puedo distribuir esta negación en esta conjunción. Entonces lo que tengo que hacer es negar esta y negar esta y cambiar este O por un I, ¿sí? Y de nuevo acá puedo hacer, tengo una doble negación, lo cual es equivalente a la proposición original. Entonces una forma simplificada sería esta, ¿sí? Entonces la negación de esta proposición compuesta es lógicamente equivalente a decir P o Q y no R, ¿sí? Fíjense que esto ya no vuelve a quedar una implicación porque, bueno, lo podrán ver, digamos, la negación de una implicación no es una implicación, ¿sí? O sea, para pensarlo, digamos, gráficamente, en la implicación, en la tablita de verdad de la implicación hay siempre tres filas verdaderas y una falsa, y para la conjunción no. Bueno, un, un ejemplo más, o podría pensarse como una definición, ¿sí? O nueva terminología para hacer los ejercicios, son proposiciones que están relacionadas con lo que se llama la implicación P implica Q, ¿sí? O sea, hay varias, digamos, varias palabritas que hay que aprender ahora. Digamos, la recíproca de P implica Q, ¿sí? Es Q implica P,
¿sí? Que es lo que necesitamos para el sí, solo sí, para tener P, sí, solo sí, Q, necesitamos que sean verdaderas. P implica Q y Q implica P, ¿sí? Esta es lo que se llama la recíproca, sería la flecha que vuelve, ¿sí? Después otra que no se usa tanto, pero tiene nombre, la inversa de una implicación es, digamos, mantener la flecha con el sentido que tiene, pero negar la hipótesis y negar la conclusión. O sea, la inversa de P implica Q es no P implica no Q, ¿sí? Y la que es un poco más importante es lo que se llama la contrapositiva o la contrarrecíproca, ¿sí? La contrapositiva de P implica Q es no Q implica no P, ¿sí? O sea, yo cambio, digamos, niego las dos, pero además cambio el sentido de la flecha, ¿sí? Y esta es muy importante porque la contrapositiva es lógicamente equivalente a la implicación, ¿sí? Esto, eh, el mismo argumento de siempre, lo podemos, lo podemos verificar acá fácilmente. Acá tenemos la tablita de verdad para P implica Q. Fíjense, acá tenemos estos tres unos y este 0 acá. Y la tablita de verdad para no Q implica no P, ¿sí? Fíjense dónde aparece el 0 en esta implicación. Esto aparece cuando no Q es verdadero, pero no P es falso. Decir que no Q es verdadero es lo mismo que decir que Q es falso. Y decir que no P es falso es lo mismo que decir que P es verdadero. Por eso acá va a aparecer el 0 y en los otros tres ya sabemos que tiene que haber 1. ¿Sí? Entonces P implica Q es lógicamente equivalente a decir que no Q implica no P. ¿Sí? Esto lo usamos un montón en matemática para hacer lo que se llaman las demostraciones por el absurdo. Cuando yo quiero probar que una cierta propiedad implica otra, lo que hago es, bueno, suponer que eso no sucede y llegar a una contradicción de la hipótesis. Bien, esta, digamos, acá es como que dice la comparativa de las otras también. Mencionamos eso, digamos, tenemos escrita acá la recíproca, tenemos escrita la inversa, y fíjense que ni la recíproca ni la inversa son equivalentes a la implicación, ¿sí? Tienen distintas tablas de verdad, pero tienen la misma tabla de verdad entre ellas, ¿sí? Y esto, digamos, en realidad uno puede pensarlo usando las reglas de sustitución. Es una cosa que no haría falta hacer la tabla de verdad para verificarlo, porque si yo ya probé esto, ¿sí? Esta propiedad que tengo acá abajo, digamos, decir que Q implica P es lógicamente equivalente a no P implica no Q, es simplemente porque esto es la contrarrecíproca. Esto que yo tengo acá es la contrarrecíproca de la implicación Q implica P.